Benvinguts a Plaça Major en este dimarts en el que anem a compartir temàtiques diverses. Com que és dimarts, anem a parar atenció important a la nostra salut de mà del doctor Villatoro, que ve acompanyat i que ve a parlar-nos de la importància vital de la nutrició, de l'alimentar-nos, també per a gaudir, però sobretot per a estar sants i bé. Què més tindrem avui? Tindrem els amics del CI, venen a parlar-nos d'un projecte ben interessant per a idees d'empreses emergents o que porten molt poc de temps de trajectòria. I finalment, Paco González Juste, el nostre especialista en gastronomia, que esta setmana, per qüestions personals, ha hagut de traslladar la seva cita avui dimarts, que ens dona a conèixer una de les bodegues més famoses de les useres d'una banda i d'altra ens ve a parlar de dolços de Setmana Santa. Nutricionista i dolços, avui tot junt, ai senyor, que sigui el que Déu vulgui. Comencem. Salut, qualitat de vida, prevenció, però sobretot estar de la millor forma possible, que només tenim un cos i és este, i l'hem de cuidar de la millor forma possible. Sempre ens dona bons consells en aquest sentit el doctor Villatoro. I avui la seva secció, doctor, gira en torno a la alimentación, a la nutrición como eje vital, como el motor que nos tiene que impulsar de forma sana, ¿no? Perfecto, Gemma. Buenas noches, y siguiendo los programas que ya hemos establecido anteriormente, nuestro cuerpo, como decía Gemma muy claramente, ya establecimos aquello de la gasolina o, de alguna manera, lo que significaba la alimentación, que era la gasolina que ponemos en nuestro cuerpo, como si fuera un coche. Evidentemente que nuestro coche es con gasolina y no son pocas las veces que en vez de gasolina le ponemos gasóleo, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, como puede ser las alimentaciones con muchas grasas, etc. ¿Qué es lo importante? Saber elegir el tipo de gasolina que realmente nos conduce a llevar una vida con salud. Y para ello hemos contado hoy con la doctora Pilar Alcón, farmacéutica y diplomada en nutrición, que nos va a poner al día de lo que es la nutrición adecuada, y en programas siguientes nos irá situando también en las dietas para patologías determinadas, como puede ser el embarazo, la hipertensión, la insuficiencia renal, los hipercolesterolemias o el colesterol alto, y eso será en programas posteriores. Entiendo que hay momentos en los que el organismo, por circunstancias, necesita de una dieta especial. No obstante, e independientemente de esas circunstancias, necesitamos siempre una dieta general, muy bien, equilibrada, es lo que decimos. Hoy, exactamente, hoy lo que nos va a decir la doctora Pilar Alcón es realmente lo que es el plano general de la nutrición y lo que corresponderá a patologías determinadas en los momentos en que hablemos de esas patologías. La doctora Pilar. Respondiendo un poquito a la pregunta de Gemma, ¿no? la exposición que has hecho. Realmente hoy lo que quiero es dirigirme a esa gente que está en su casa, que está en el sofá, que no tiene ninguna patología, que no tiene ningún problema patológico, que no estamos ante ninguna situación fisiológica especial, que ni siquiera tenemos problema de sobrepeso. O sea, que todo va bien. Estamos sanos. Entonces, ¿cómo debemos alimentarnos para preservar un buen estado de salud, para mantener un buen estado nutricional y un peso adecuado, ¿no? Entonces, porque esto que nos decía el doctor, nos decía Juan, sí. Porque de gasolina le podemos echar menos de la necesaria, más de la necesaria, entonces, otros productos que no son gasolina que pueden ser dañinos. Claro, ahí voy. Entonces, de alguna forma, hoy lo que quiero es dejar a un lado todo lo que son patologías, situaciones fisiológicas en las que las recomendaciones cambian, porque ahí la alimentación ya cambia. Entonces nos vamos a centrar en el adulto sano, aquella persona que está sana, cómo mantener y preservar el estado de salud, dejando a un lado todo esto, ¿no? Entonces, si me dejas así exponer un poquito. Vamos a ello, sí. Básicamente, ¿qué tenemos que saber? Pues que aunque suene atópico, ¿no?
La alimentación, ante todo, debe ser variada, variada en alimentos. ¿Por qué? Pues porque no existe el alimento que por sí solo nos aporte todo lo que necesitamos en cantidades adecuadas. Pero me parece un tópico importante de recalcar y subrayar, porque está muy de moda de repente, solo proteínas, solo hidratos, solo... Al contrario. Lo sano... La variedad, y ahora entenderás... Es la variedad. Lo entenderás enseguida. Entonces, lógicamente, el alimento es un cóctel de nutrientes. Y el alimento en sí aporta de todo. Salvo excepciones, en el alimento encontramos de todo. O sea, el alimento no solo es claro, el alimento en proteína, sí no solo es... La carne no es proteína. La carne es un alimento que además de proteína tiene otros nutrientes. El arroz no es hidrato de carbono. Es un alimento que además tiene otros nutrientes, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, que sabemos que la dieta tiene que ser variada por este motivo. Tiene que ser equilibrada en energía y en nutrientes. Respondiendo un poquito a Juan, lo que ha dicho él, ¿no? De la gasolina. Tiene que, claro, la energía, por un lado, tiene que ser la dieta equilibrada en energía, ¿de acuerdo? A nivel energético, cantidades son importantes, por supuesto. Cada uno tenemos un gasto energético, entonces, pues lógicamente en este sentido no puedo profundizar porque no tengo a una persona delante con un gasto determinado. Pero no es lo mismo una vida sedentaria, tienes un trabajo de oficina, por ejemplo, y luego no vas al gimnasio, que una persona que tiene una actividad, pues un trabajo que carga, de carga y descarga, por ejemplo. Lo que pasa es que tenemos que valorar el gasto energético total de nuestro metabolismo, que depende de muchos factores. Depende de nuestro metabolismo basal, que es la energía que el organismo necesita para mantener sus funciones vitales. Tú en reposo absoluto tienes un gasto energético. Que sigue funcionando claro, el corazón, claro, tú estás viva, entonces tú sigues quemando, ¿de acuerdo? Luego hay que añadir la actividad física, la termogénesis, etcétera. Una serie de factores con los que contamos para determinar el gasto energético total de la persona, ¿vale? Que es algo muy relativo, entonces no quiero profundizar porque esto ya depende de cada uno. Pero debemos entender que si tengo un gasto energético de unas 2.000 calorías, pues mi dieta tiene que ser una dieta adecuada de 2.000 calorías. Y aquí vendríamos un poco a el tópico de este alimento engorda o este no engorda, o sea, todos aportan calorías. Lo que hace que engordemos o adelgacemos es el valor o el cómputo global de la dieta. Si llevo a cabo una dieta hipercalórica, independientemente de lo que coma, engordaré, y si llevo una dieta hipocalórica, pues lógicamente adelgazaré. Entonces, ¿qué tenemos que llevar a cabo? Una dieta de mantenimiento, normocalórica. Esto sería a nivel energético. Luego ya pasaríamos a la calidad de la dieta, ¿no? La gasolina. ¿De dónde tiene que venir esa energía? Exacto. De los nutrientes adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Pues aquí básicamente sabemos qué necesita el organismo. Por un lado están los macronutrientes, grasas, proteínas e hidratos de carbono. Luego están los micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra, ¿no? Entonces, quiero hacer una exposición, si puedo, de dónde vamos a encontrar estos nutrientes y en qué cantidades los necesitamos, claro, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué tenemos en cuanto a los macronutrientes? Hidratos, como digo, grasas y proteínas. Necesitamos aproximadamente un 55, un 60% de la energía diaria tiene que venir de los hidratos de carbono. Un 12, un 15% debería venir de la proteína. Un 30, un 35% debería venir de las grasas. Entonces, por pura lógica, ¿qué es lo que más necesitamos? Los hidratos de carbono. No son los enemigos, al contrario, es el nutriente estrella de la dieta. Es importantísimo que lo sepamos. Entonces, claro, lo que pasa es que hay que elegir los adecuados, igual que con las grasas. Correcto. La grasa no es la enemiga, hay que elegir la adecuada. Y hablando siempre de la persona sana, que no tiene problemas de nada, porque en caso de tener que restringirlos por un motivo, ya el médico especialista te indica. Es decir, hoy hacemos un repaso de cómo tenemos que comer de forma saludable para mantener un buen estado de salud. Porque si no comes bien, pues es cuestión de tiempo de que enfermemos. Entonces, comer adecuadamente para preservar, como digo, ese buen estado de salud. Entonces, volviendo un poquito a los hidratos de carbono, voy a poner un poquito más de énfasis en lo que considere más interesante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Los hidratos de carbono es el combustible por excelencia de las células, ¿de acuerdo? Combustible importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando el hidrato de carbono, el carbohidrato, falta? Hay una serie de trastornos metabólicos que se ponen en marcha, ¿no? Como son pues, la lipólisis, el catabolismo proteico, destrucción de proteína, hay deshidratación, es decir, una serie de trastornos que podemos evitar si mi dieta es una dieta adecuada en hidratos de carbono, por lo tanto son imprescindibles para el organismo. Ahora pasaríamos un poquito pues a la calidad del glúcido, del hidrato de carbono. Tenemos que elegir los adecuados, como en todo están los buenos y los malos. Están los malos de la película, que son los azúcares que vas a presentar después. Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente la OMS, ¿qué nos recomienda? Que intentemos que no superar el 10% de la energía diaria en forma de azúcares. Cuando hablamos de los azúcares pensamos en los caramelos, en el helado. Los azúcares están en el 80% de alimentos procesados que compramos, ¿de acuerdo? Lo que viene en bote, en conserva,
es si lees bien los ingredientes es cierto de que te los contener encuentras. azúcar, por lo tanto alimentación variada, alimentación lo más natural posible. Entonces, esos son los malos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, consumo ocasional. No se trata de restringir, pues un bollito de vez en cuando nos podemos comer, pero con consumo ocasional. Luego hablaríamos ya de los buenos de la película, que son los hidratos de carbono complejos, los integrales, siempre eligiendo la versión integral, porque en el salvado, en la cubierta del cereal, está la fibra, están las vitaminas, están los minerales. Entonces, estos serían los buenos de la película. Y ahí estaría pues el arroz, la pasta, los cereales para el desayuno, el pan, las féculas. Entonces, todo esto pues esto es importantísimo porque se les ha demonizado muchísimo en algunas dietas. ¿no? Entonces, por eso quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Porque realmente son imprescindibles para el organismo. Entonces, si llevamos a cabo una dieta de donde todo me viene de la proteína, sí voy a adelgazar mucho, pero enfermaré. Entonces, se trata de que la energía venga de donde tiene que venir. Entonces, hidratos de carbono, pues por supuesto, por supuestísimo. Entonces, más cositas, pues, por ejemplo, cuando hablamos ya traducido a alimentos, ¿no? Para conseguir ese 55, 60% de hidratos de carbono, pues necesitaríamos 4 o 6 raciones al día de estas raciones. Pues, por ejemplo, 60 gramos de pan sería una ración, 60-80 gramos de arroz sería otra ración, 60-80 gramos de pasta, 150 gramos de patata, por ejemplo. Más cosas que debemos conocer, que la fruta y la verdura son hidratos de carbono, son fuente de hidratos de carbono, que la legumbre es fuente de hidratos de carbono. Volvemos al cóctel, ¿no? Que todos los alimentos contienen de todo, ¿no? Pero que los clasificamos en función al nutriente mayoritario. Que contiene. Realmente es un cóctel el alimento en sí de nutrientes. Un poquito sería el repaso de los hidratos de carbono, que considero que es importante. Luego ya pasaríamos pues, al tema de las grasas, ¿no? El 30 al 35% tendría que venir de las grasas. Tampoco son las enemigas. Claro, ahí dice, claro. Es lo primero que pensamos, sí, grasas. ¿no? Te oigo decir eso y es decir, pues no, la grasa es lo mismo, no son enemigas, al contrario. Necesitamos un 30 o un 35% de grasas. 35% si nuestro aceite de consumo es el aceite de oliva. Entonces se puede aumentar un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber? Sus funciones. ¿Qué hacen las grasas? ¿Para qué las necesitamos? ¿Para qué? Pues las necesitamos porque son portadoras de ácidos grasos esenciales, como el linoleico, linolénico. Vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K están en las grasas, por lo tanto son imprescindibles para el organismo. ¿Qué podemos decir? Pues lo mismo, que debemos elegir las adecuadas, están las malas y las buenas de la película, pues lo mismo. ¿Cuáles serían las malas, las lesivas para el organismo? Pues si hiciéramos un ranking, las peores de todas son las grasas industriales, las grasas trans. Volvemos a los procesados, ¿de acuerdo? Por eso hincapié, en este caso, nos hacen a las madres, para que no les demos a nuestros hijos de merienda o de como hábito. No quiero dar nombres, pero hay muchísimos alimentos procesados que los venden como saludables y son una mina de grasas trans, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuidado con los procesados, con la publicidad engañosa, porque nos puede conducir a elegir unos alimentos por saludables cuando no lo son. Entonces, claro, aquí si hiciéramos, como digo, un ranking en nocividad, pues tendríamos las grasas industriales, las peores, y luego están las grasas animales, ¿de acuerdo? Que claro, ¿qué ocurre? Que tampoco son todos... Que es la grasa de la chuleta de toda la vida, que tú la ves, animal, la del jamón, la de la cosa. La grasa animal. Entonces, ahí también podríamos decir, bueno, por un lado están las nocivas, las trans, las animales, y por otro lado están las beneficiosas, que son las grasas vegetales o la grasa del pescado. Entonces, esto es importante entenderlo porque existe base científica, rigor científico, que ha demostrado con creces que las grasas trans y las saturadas ejercen un efecto, una influencia negativa sobre el perfil lipídico, sobre nuestro colesterol sérico en sangre. Y al contrario, se ha comprobado que las monoinsaturadas, el oleico del aceite de oliva, o las poliinsaturadas del pescado, pues se ha visto que al contrario ejercen un efecto positivo sobre nuestro perfil lipídico. Entonces, claro, pues lógicamente, ¿qué tendremos que hacer? Pues elegir las adecuadas. Grasas vegetales, aceite de oliva, la grasa del pescado, los famosos omega 3, EPA y DHA. El salmón, que sí. Claro, por que sus lo notas propiedades. Cuando lo asas, que tiene... Entonces el pescado, pues más de lo mismo. Resulta que tengo el pescado blanco, pescado azul. El pescado azul tendrá más calorías, pero es más nutritivo porque tiene esos omega 3. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Omega 3, pues que tienen, se ha demostrado que tienen pues, propiedades antiinflamatorias, antiarrítmicas, antitrombóticas. Por tanto, la grasa del pescado, déjate de fortificados y toma pescado. Realmente es lo que... Y es un poquito, sería eso en cuanto a los macronutrientes, ¿no? Sí que es, en cuanto a la grasa, sí, algo que me gustaría comentar también, en cuanto a la grasa animal, que tampoco son igualmente perjudiciales. Si hiciéramos también un pequeño ranking,
las peores, la grasa la más lesiva es la grasa láctea, ¿de acuerdo? Si pensamos en el chorizo y en el queso, seguro que diríamos que el chorizo es peor, ¿verdad? Pues desde luego el chorizo ocasional, pero la grasa láctea es la peor, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a la grasa láctea me estoy refiriendo a las natas, las mantequillas, los quesos curados. En esa grasa láctea hay un ácido graso que se llama mirístico, que causa estragos en las arterias. Entonces, claro, pues esos alimentos consumo ocasional, por supuestísimo. Muy ocasional, correcto. Y luego, pues, más alimentos de origen animal. El huevo no es tan malo como lo pintan, ni mucho menos. Bueno, del huevo también se ha dicho, claro, no, de todo, y de la yema, y de la clara, y de la no yema, tres huevos a la semana podemos comer sin ningún problema. Y luego la carne, pues lógicamente con moderación, carnes magras, quitando la parte de la grasa visible, exacto, pero lógicamente potenciando, pues evitando las vísceras, evitando en cierta medida los embutidos, y esto nos llevaría un poquito al siguiente macronutriente, que es la proteína, ¿de acuerdo? Entonces, la proteína, también me gustaría enfatizar en esto, porque la proteína, claro, todos pensamos que la proteína, si no comemos proteína, pues la proteína es un nutriente, un macronutriente, de los tres el menos demandado. Necesitamos un 12 o un 15% de proteína frente a un 50 o un 60 de hidratos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos más? ¿El pan o la carne? El pan, casi. El pan, y encima le hacemos así, enseguida le hacemos así, ¿no? Es verdad, ¿cómo nos hemos claro, entonces por liado? eso son cositas que es bueno saberlas. Entre comillas, la información. Es bueno saberlo. Entonces, volviendo un poquito a la proteína, pues yo pongo un ejemplo para que se entienda cómo nos podemos pasar con la proteína. Si vamos a ver, en valores absolutos, un adulto sano necesita entre 0,8 gramos y 1 gramo por kilo de peso. Si yo peso 60 kilos, necesito, como mucho, 60 gramos de proteína, ¿no? Haciendo el cálculo. Si yo me tomo un filete de 150 gramos, en ese filete, pues en 50 gramos de carne hay unos 10 gramos de proteína aproximadamente. En 150 ya tenemos 30. Si por la noche repito la operación y me tomo un filete de salmón, un trozo de pescado, más o menos tiene la misma cantidad. Ya son 60 gramos. Recordemos que el resto de alimentos aportan su granito de arena. Con lo cual, al final de la corrida, mi dieta está siendo una dieta hiperproteica. ¿Qué ocurre cuando nos pasamos con la proteína? ¿Cuál es la función de la proteína realmente? La función de la proteína es básicamente estructural. La podemos utilizar para obtener energía, pero es básicamente estructural. Es decir, a lo largo del día se produce una merma, un desgaste proteico que tenemos que reponer. ¿Con qué? Con la proteína de la dieta. Entonces, como ladrillos que se van colocando porque se van desgastando los de abajo. Exacto, entonces vamos reponiendo. Pero ¿qué ocurre? Que con un 12 o un 15% tenemos suficiente. ¿Qué ocurre cuando me paso esta cantidad? Pues contrariamente a lo que se pueda pensar, no se acumula, no se va acumulando en el músculo, se va al hígado y se transforma en grasa. Eso por un lado. O sea que estás claro, entonces perjudicando el hígado. Pensamos que estamos aumentando el tono muscular y lo que aumenta el tono muscular realmente es el ejercicio físico. Entonces, más trastornos o consecuencias colaterales derivadas del exceso de proteína. Pues ¿qué ocurre? Que estamos haciendo trabajar demasiado el riñón, demasiado al hígado, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, estamos ingiriendo alimentos muy cargados en grasas nocivas. Entonces, claro, esto se traduce en un perfil lipídico deteriorado. Madre mía, ¿en Navidad hacemos estragos? Claro, son muchas las cosas que se... Otra cosa curiosa cuando nos pasamos con la proteína, y es que acidificamos el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, al acidificar el organismo, este medio no le gusta, este medio ácido no es bueno para nosotros. Entonces, el organismo, para contrarrestarlo, libera calcio de los huesos. Y entonces se produce una resorción ósea. Entonces, con la ingesta elevada de proteína, nos estamos cargando nuestros propios huesos. Entonces, más que puede haber deshidratación, en fin, una serie de consecuencias muy graves. Yo haría un pequeño inciso, Pilar, que es la importancia que tiene ese nivel de qué tipo de gasolina hay en cada momento. Porque, por ejemplo, ponemos el caso en la menopausia, en las señoras, en las que, de alguna manera, la incidencia de la osificación del hueso tiene una importancia vital. Y realmente, con dietas hiperproteicas, lo que se está haciendo es desfavoreciendo claramente la calcificación del hueso. Realmente, era el pequeño inicio de la importancia que tiene. O sea, si hacemos esto de una alimentación con demasiada proteína en un momento de nuestra vida en que precisamente nuestros huesos por edad ya se pueden resentir, puedes provocar, aumentar
o adelantar. Exacto. Si de alguna forma la osteoporosis, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Sí. O sea, el hueso es un tejido que se está construyendo, es un tejido inerte, está en continua renovación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que, a ver, apartando, como digo, situaciones como puede ser la lactancia, el embarazo, la edad avanzada... Sí, o que quieras necesites una pérdida de peso. Entonces, o un aumento de las peso. recomendaciones en casos cambian. excepcionales, siempre en manos del médico especialista, por favor. Entonces, pero en líneas generales, realmente es todo, variar con el tamaño y tener cuidado en las cantidades, también es importante. Sobre todo, entender que con una alimentación como lo que estamos relatando aquí, es más que suficiente para cubrir demandas nutricionales de todos y cada uno de ellos. Entonces, es absurdo recurrir a suplementaciones cuando, pues comiendo bien, ya tengo cubierta la demanda, de todo incluida la proteína. Entonces, pues moderación con las cantidades, que básicamente, pues volviendo un poquito al hilo del tema, cuando hemos hablado de la cantidad proteica, ¿no? También me gustaría hablar de la calidad de la proteína, porque claro, algo que ocurre, no sé si lo habréis oído alguna vez, la proteína de alto valor biológico. ¿Qué ocurre? Calidad de la proteína. También hay dos tipos. Que la proteína animal se caracteriza, se la denomina de alto valor biológico, y a la proteína vegetal de bajo valor biológico. ¿Esto por qué es? Cuando sintetizamos nuestras proteínas, pues necesitamos, es como un puzzle, y necesitamos las piezas del puzzle, que son los aminoácidos. Entonces, para ello, para sintetizar mis proteínas, necesito 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Es decir, no los puedo obtener, no los puedo sintetizar y los tengo que obtener de la dieta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la proteína animal me aporta todos los nutrientes en cantidades suficientes para yo elaborar mis propias proteínas. Pero en los alimentos de origen vegetal son limitantes en algún aminoácido. El cereal es limitante en lisina, por ejemplo, y la legumbre es limitante en metionina. Entonces, claro, no aportan los aminoácidos en cantidades suficientes. Entonces, se podría solucionar con una buena combinación de ellos. Exacto, la complementariedad proteica es lo que subsana este problema. Entonces, si yo combino el garbanzo con el arroz, o incluso la combinación de los cereales con las frutas oleaginosas, pues entre ellos se complementan. Volvemos un poquito a la variedad. Si mi dieta es una alimentación variada, pues tengo la seguridad de tener todas las piezas del puzzle para sintetizar mis proteínas. Entonces, no infravaloremos a la proteína vegetal en ningún caso, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, me gustaría comentar, pues cuando hablamos de las fuentes proteicas, si esto ya la traducimos a alimentos, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que diseñar en la dieta para no superar ese 15%, para elegir las grasas adecuadas? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues consumo semanal, se entiende, ¿no? 12-15%, pues un consumo semanal, no diario. Claro. Carne, consumo semanal, 3-4 veces a la semana carne, 4 o 5 veces a la semana pescado, por lo que sabemos de los omega 3, 3-4 veces a la semana huevo, legumbre, 3 o 4 veces a la semana legumbre. Aquí me gustaría hacer una puntualización en cuanto a la legumbre, porque realmente es una herramienta valiosísima a nivel nutricional. En la legumbre podemos encontrar un 40 o un 50% de hidratos, podemos encontrar la misma cantidad de proteína que puede haber en la carne, un 20%, un 10% de fibra, por supuesto grasas beneficiosas, vitaminas y minerales, o sea, tiene de todo, absolutamente de todo la legumbre. Entonces, pues sería un poquito en la recomendación en cuanto a la proteína. Las hemos dejado un poco de lado, yo creo, por tradición como alimento de los pobres de la época de posguerra. Pues fíjate es un alimento, lo importante que es. Tiene de todo, nos aporta absolutamente de todo la legumbre. Es fundamental en la educación de nuestros hijos. Importantísimo. Entonces, de hecho, pues debería ser un sustituto a la carne, el pescado, los huevos, porque realmente nos está aportando esa proteína vegetal que también necesitamos. Y luego, bueno, también me gustaría comentar el tema de los lácteos, que claro, pues ¿qué necesitamos? Consumo diario, ¿no? Pues 2-4 lácteos al día. Bueno, con los lácteos también hay un debate espectacular. Claro, aquí pues habría también que hacer una puntualización. ¿Qué ocurre? Ahora me gustaría tratarnos más en profundidad cuando hable del calcio. Sí, vale. Pero el consumo de lácteos debe ser diario, pues su aporte de calcio, ahora veremos por qué es la principal fuente, la más importante del calcio, pero lógicamente esos 2-4 lácteos que deberíamos ingerir al día, pues volviendo a las grasas nocivas de los lácteos, pues lógicamente siempre lácteos desnatados, leches desnatadas, y el yogur por su efecto probiótico que regenera la flora intestinal, pues también deberíamos incluirlo en la dieta. Y lógicamente, en cuanto a los quesos, que debemos decir consumo ocasional, por lo que hemos dicho, de los quesos curados, y moderación con el queso fresco, porque también pues aporta una cantidad sustancial de grasa. Y bueno, en cuanto a la proteína, me gustaría ya pasar, si queréis, al tema de la fibra.
porque hemos hablado de los macros. Ahora pasaríamos a la fibra, ¿no? ¿Qué recomienda la OMS? Recomienda unos 25 gramos de fibra al día. ¿Dónde la encontramos? Pues principalmente en las fuentes vegetales, en los alimentos de origen vegetal, todo lo que hemos hablado, cereales integrales, legumbre, verdura, fruta, frutos secos, ahí es donde encontramos, es nuestra única fuente de fibra, los alimentos de origen vegetal. Pues por ejemplo, algo que sabemos de la fibra, sabemos que ayuda al correcto funcionamiento del tracto digestivo, sí, pero tiene un efecto cardioprotector impresionante, porque ¿qué hace la fibra cuando pasa por el intestino? ¿Qué ocurre? Que es un hidrato de carbono que no somos capaces de digerir, pero esto es de forma intencionada, su función es otra, hacer que el tracto digestivo funcione adecuadamente. Entonces, cuando pasa por el intestino, al mismo tiempo actúa como una especie de papel adhesivo que va llevándose todo lo que pilla. Entonces se lleva glucosa, se lleva grasas, se lleva agentes carcinógenos. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Pues mejorar el perfil glucídico, perfil lipídico, perfil tensional, previene de ciertos tipos de cánceres. Entonces, fíjate si es importante la fibra. En más cositas de la fibra, por ejemplo, que desconocemos, que hay dos tipos de fibra, la fibra soluble, la fibra insoluble, que cohabitan las dos en los alimentos de origen vegetal, y que suele predominar la insoluble, la que se encuentra en la piel, en la cubierta, en la cáscara, que esa es la que nos hace ir al baño, ¿vale? La soluble... Entonces, ¿a nuestros niños le damos la pera pelada o sin pelar? Claro, ahí está, la fibra insoluble se suele predominar, suele encontrarse sobre todo en la cáscara, sí, en los cereales, en el salvado, en la cubierta, en la verdura, en la hoja, en la fruta, en la piel. Esa es la que nos hace ir al baño, es la insoluble, la que aumenta el bolo fecal. Okay. Y luego está la fibra soluble, que es la que se encuentra cuando pelamos, sobre todo la pectina de la manzana, cuando pelamos la manzana, en el corazón de la verdura, ahí es donde está la fibra soluble. Esa fibra llega al colon y al contrario de la fibra insoluble es fermentada por las bacterias. Entonces, de alguna forma, la soluble hace que nos estreñamos, y la insoluble es la que hace que vayamos correctamente al baño. Es como una balanza, ¿no? Sí, un poco pero bueno, esto sería rizar el rizo, ¿no? Porque realmente cuando estamos ingiriendo alimentos de origen vegetal, pues están ambas, cohabitan las dos. Y bueno... Esto sí, todos los días, ración claro, de fruta ¿ves? y Claro, verdura. Si cumplimos... Fresca, claro, aparte de la que puedas tomar cocida, sí, o al vapor. Volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Cereales, pues sí, 4 o 6 raciones de cereales integrales al día. Si legumbres 3 o 4 veces a la semana, legumbre. Si resulta que todos los días en el plato tiene que haber una ración de verdura a la hora de comer y a la hora de cenar. 150 o 200 gramos a la hora de comer y a la hora de cenar. ¿Qué se suele recomendar? Pues a la hora de comer ensalada, la verdura en crudo, porque es mucho más nutritiva, pero por la noche mejor cocinada, porque se digiere mucho mejor, es menos indigesta. Pero todos los días en la mesa tiene que haber 150 o 200 gramos de verdura a la hora de comer, a la hora de cenar, como mínimo 3 piezas de fruta. Otra recomendación importante en cuanto a la verdura y a la fruta, variedad. Más de lo mismo. El brócoli tiene, pues la hoja verde, tiene mucho calcio, tiene vitamina K, tiene fólico, entonces unos despuntan en una cosa y otros despuntan en otra. Entonces, si siempre como lo mismo, pues me pasaré con un nutriente y quizás me quede corto con otro. Entonces, ¿de qué se trata? De equilibrar la balanza. Cada uno aporta su granito de arena y entonces al final de la corrida pues estamos cubriendo las demandas de todos los nutrientes. Y siguiendo un poco esa pauta vas componiendo la semana, claro, realmente. Claro, si sigues esas pautas generales. Si más o menos vamos haciendo lo que yo estoy indicando, pues estamos cumpliendo con las premisas nutricionales. Una puntualización que sí que me gustaría hacer en cuanto a los alimentos de origen vegetal, es que realmente si todo lo que hemos hablado, fíjate que nos aportan hidratos de carbono, trazas de grasas beneficiosas, nos aportan proteína vegetal y luego, pues sobre todo, lo más importante de ellos, ¿no? Es que nos van a aportar agua, fibra, vitaminas y minerales. Luego hay una batería de sustancias fitoquímicas en estos alimentos, antioxidantes no nos podemos olvidar de ellos. Entonces, de alguna forma lo que se ha visto por todos los estudios científicos que se han hecho es que no se puede responsabilizar a un componente en concreto, sino a la sinergia de todos y cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Por la importancia de que sobrevaloramos la suplementación. Es decir, los alimentos, los nutrientes tienen que venir en su vehículo natural.
Si pasamos ya a lo que son las vitaminas y los minerales, que ya sería lo último, las vitaminas y los micronutrientes, ¿qué tenemos que saber de los micronutrientes? Pues básicamente las vitaminas y los minerales. No da tiempo a profundizar en cada uno de ellos. Las recomendaciones pueden cambiar en función a varios factores, pero lo más importante es entender por qué son micronutrientes, porque los necesitamos en cantidades muy pequeñas, del orden de miligramos, microgramos. Entonces, de sentido común, si resulta que están totalmente distribuidos por todos los alimentos, si como bien y como muy variado, pues tengo la seguridad de cubrir las demandas nutricionales de todo, las demandas de todos los micronutrientes. Por lo tanto, de alguna forma, pues si llevo una alimentación variada, seguramente no hayan carencias. Podremos cubrir las demandas de todos los micronutrientes sin necesidad de recurrir a suplementaciones absurdas que nos pueden traer problemas. ¿Esto por qué lo digo? Porque si yo como bien, si estoy comiendo pues así, resulta que el problema, si me suplemento, no estará en la carencia, estará en el exceso. Recordemos que los nutrientes, cada uno tiene una función. Es tan perjudicial el defecto como el exceso. Exacto. Si yo me paso con un nutriente, pues pueden haber consecuencias. ¿Sus efectos secundarios? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil que yo haya una sobredosis de un micronutriente si los nutrientes vienen en su vehículo natural, que es el alimento. Sin embargo, si yo me suplemento, puedo tener problemas. Entonces, la suplementación siempre justificada. Tiene que haber pues, o una situación fisiológica en la que las necesidades han aumentado, una patología en concreto, un fármaco que pone en riesgo a un nutriente. Control médico. Sí, Te voy a hacer una incidencia para que la gente entienda lo que realmente significa un exceso de nutriente determinado. Básicamente y de forma sencilla, un exceso de marisco nos llevaría a una gota. Exactamente. Un aumento del ácido úrico. Eso sería lo que significaría un exceso de nutriente en este caso. Claro, exacto. Sí. Que básicamente, claro, no quiero, porque si tuviéramos que hablar, en realidad las vitaminas y los minerales son como pequeños, actúan de cofactores. Todas las reacciones que se dan en el organismo están mediadas por ellos. Cada uno tiene una función determinada. Pero básicamente, pues ¿qué tenemos que saber? Que si falta uno de ellos, pues todos ellos, ¿no? La vitamina C, si falta el escorbuto, y así podríamos relatarlas todas. Pero hago hincapié en el exceso por este motivo, porque lo normal ahora en la sociedad en la que nos movemos es más fácil el exceso que el defecto. Dejamos de un lado la buena alimentación y nos vamos y nos compramos el suplemento de turno. Y la pastillita o lo que sea, Claro. el complejo de... Sí, es mucho más barato comer bien. y más sano. Pero es que sí, entonces resulta que te dejas atrapar por según qué anuncios y demás, y resulta que la solución está al final del tenedor, que es así. Entonces, de ahí la importancia de las vitaminas. Ya, solamente me gustaría comentarte una cosita. Tenemos que acabar, Pilar. Sí, en cuanto a las vitaminas y los minerales, sí que es cierto que la principal fuente de estos micronutrientes está en el tejido vegetal, pero es cierto también que podrían haber cuatro micronutrientes que podrían estar en riesgo si nos alimentáramos solo de alimentos de origen vegetal, cosas que debemos saber, como son el calcio, el hierro, la vitamina D y la vitamina B12, ¿de acuerdo? Son nutrientes que podrían estar en riesgo. Calcio. Si llevaras una alimentación vegetariana extrema. Extrema, el vegano, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que saber? Que el calcio, sí, por supuesto, que está en otros alimentos, la hoja verde, los frutos secos, la legumbre, pero ¿qué ocurre? Que el calcio que mejor asimilamos es el calcio de los lácteos. ¿Por qué? Porque resulta que en la alimentación pues hay otros componentes que pueden ayudar a la absorción del calcio, que es lo que le pasa a los lácteos. En los lácteos resulta que hay lactosa, la grasa, la misma lactosa, la grasa y la vitamina D ayuda a la absorción del calcio, ¿de acuerdo? En los alimentos de origen vegetal, ¿qué ocurre? Que hay interferencias, hay inhibiciones. En los oxalatos, los fitatos es un tipo de inhibición, el mismo hierro que puede haber en las espinacas. ¿Qué ocurre? Que forman un complejo y entonces evitan en parte que el calcio se pueda absorber, es decir, se reduce la biodisponibilidad del nutriente. Por lo tanto, el calcio que mejor se asimila es el calcio de los lácteos. En el hierro, si pasamos al hierro, pues algo parecido. O sea, el hierro, la principal fuente de hierro pues son las carnes rojas, el huevo, el marisco, pero por supuesto también lo encontramos en los alimentos de origen vegetal. Puede estar en los frutos secos, puede estar en las legumbres. El hierro se encuentra sobre todo en algunas verduras como la espinaca, pero le pasa un poquito algo parecido. Es decir, para conseguir una máxima biodisponibilidad del hierro, ¿qué ocurre? Que en estos alimentos de origen vegetal pueden haber inhibiciones. Las inhibiciones principales del hierro son básicamente el calcio. El calcio es una inhibición, los taninos, que están en el chocolate, en el té, en el café, y los oxalatos y los fitatos, que es un tipo de fibra. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En los alimentos de origen vegetal, pues lo mismo, hay mucho hierro,
pero parte se nos va a quedar en el camino por este motivo, ¿de acuerdo? La B12, ya acabo, la B12 sería otro nutriente que podría estar en riesgo, que es una vitamina que es sola cianocobalamina, solamente se encuentra en los alimentos de origen animal, solo, es decir, exclusivamente. Solo podemos encontrarlo en la levadura nutricional que haya sido cultivada en un medio enriquecido con B12. Y ya por último, la vitamina D, que es una grasa liposoluble, que se encuentra, pues como lo dice bien, lo dice la palabra, ¿no? Se encuentra a gustito en la grasa, sobre todo en la grasa animal, la grasa del pescado, que es nuestra principal fuente de vitamina D. Entonces, pues esos 4 nutrientes, pues volvemos a lo mismo, alimentación variada, ¿no? Debemos comer absolutamente de todo. Que consta que seguirem escoltant consells per tal de aquests 3 casos en què l'alimentació necessita de retocs pel que siga, per una malaltia, per una necessitat o per algun tipus de carència o d'excés en algun tipus de producte químic que el mateix cos proporcione. Però en general aquestes serien les pautes alimentàries que hem de seguir totes les persones sanes i sense cap tipus de problema. No és difícil, és de sentit comú, però a vegades el sentir común se pierde. Muchas gracias, Pilar. Muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias, Pilar, también por la presentación muy buena. El hecho de que realmente recordar en el esquema de lo que vamos siguiendo, de que la alimentación, esa gasolina, como además especificaba la doctora Pilar, realmente lo muy importante es el tipo de alimentación, sin lugar a dudas, y el otro que siempre vamos a estar impulsando, como son calorías, si se quedan dentro, muy mal, porque nos van a estropear el sistema interno. Hay que quemarlas con ejercicio. Claro. Evidentemente que lo primero... Muy bien. No, pues seguiremos. No me ha dado tiempo. Ah, sí. ¿se nos ha acabado así? No me ha dado tiempo. Porque hay que matizar, por ejemplo, no es lo mismo que nuestro coche, nuestro cuerpo, esté como, por ejemplo, en un embarazo, no va a tener la misma alimentación que la persona que está pues trabajando con un esfuerzo físico muy fuerte y que va a necesitar otras alimentaciones. En cada caso, tal como establecemos en el programa con Gema, realmente contaremos con la doctora para que en esas situaciones concretas sepamos además qué nivel o qué tipo de alimentación es el adecuado para esas situaciones. Seguiremos en los programas siguientes. Que conste que no m'ha dado tiempo de decirlo todo. Pues hem d'acabar amb les idees que volia proposar Pilar i, com no, també en aquests casos excepcionals. Moltes gràcies perquè, a més, ha estat superben explicat. Muchas gracias. S'han d'entendre perfectament. Fem una pausa publicitària, no se'n vagin molt lluny, continuem en Plaça Major.